Esto es Proyecto Metanoia, el viaje hacia el cambio de mente y de corazón al que Dios nos invita. Empecemos por acá y poco a poco buscaremos ir más allá. Más allá de lo superficial, sumergiéndonos en lo profundo de la vida. Hagamos muchas preguntas y vemos si encontramos alguna respuesta. Somos Pablo y Ceci, jóvenes curiosos e inquietos como vos. ¿Y vos? ¿Nos acompañás en esta búsqueda? Bienvenidos al primer episodio de Proyecto Metanoia. Si llegaste hasta acá, probablemente sea porque en algo nos parecemos. Sos curioso o curiosa como nosotros. Y estás buscando algo, aunque no sepas muy bien qué. Este podcast nace justamente de ahí, de este punto en común. Nuestra curiosidad de conversaciones, de charlas largas, de preguntas que nos hacemos y que no siempre tienen respuesta. Y en medio de esto, esa sensación de que muchas veces vivimos en automático y no nos detenemos ni un momento a reflexionar o a profundizar. Y queremos decir algo muy importante desde el comienzo. Vamos a dejar las cosas claras. Acá no venimos a dar clases, ni respuestas cerradas, ni lecciones de fe. Esa no es para nada la idea. Venimos a pensar en voz alta, a conversar, a preguntar, a buscar juntos. Y esto es, como les decíamos al inicio, nuestro punto en común. Nosotros somos Pablo y Ceci, como ya nos presentamos, somos hermanos. Y la verdad es que no nos parecemos mucho. Para nada. Ella es rubia, yo soy morocho, yo soy alto y ella es petiza. Bueno, re alto. Los que se conocen en persona no sé si estarían tan de acuerdo. En Bueno, eso también nos parecemos. bueno, pero hay algo que nos dimos cuenta de que tenemos en común, eso es cierto, de que somos de preguntar todo. Ya desde chiquitos siempre fuimos así, en casa nuestros papás siempre preguntamos un montón de cosas. Creo que nos quedamos un poco fijados en esa etapa de la niñez, Del ¿viste? Como qué, debe, del cómo, por qué, por qué, de que el niño pregunta todo. ¿Y por tal qué? cual. ¿Y para qué? ¿Y qué es esto? Así. Bueno, de esa misma manera. Pero ni siquiera a veces las preguntas son muy, para decir así, no es que somos filosóficos en las preguntas, son preguntontas pero a veces surge ese pensamiento, está así y salen preguntas de que vos decís, bueno, ¿y esto por qué así? ¿O esto cómo funciona? ¿O esto es cómo se construyó? Cosas así. Y me da risa porque aparte aparece como esta necesidad de exteriorizarlas, digamos, de verbalizarlas, de decirlas en voz alta. Y lo que me pasa a mí particularmente, y que por ahí lo hablaba con Luca, que es mi pareja, le digo, hay veces que yo no necesito que vos me respondas lo que yo pregunto. O sea, yo necesito exteriorizar esta duda que me vino en este momento, esta pregunta, esta curiosidad. Y bueno, por ahí sabés la respuesta o sabés algo del tema y me lo decís, pero por ahí no, y no hace falta, digamos, pero realmente a veces como surge esta necesidad de preguntarme, ¿de dónde viene esto? ¿O para qué sirve esto? ¿O quién pensó o inventó? ¿O quién le puso el nombre a los colores? ¿O por qué los colores se llaman como se llaman? Y así un montón de, como decía Pablo, preguntontas que surgen y que son parte un poco de nuestro día a día y a veces la tortura de quienes conviven con nosotros, amigos, familia, parejas. Por suerte, en algún punto nos termina ayudando en nuestras profesiones. Ceci es psicóloga y yo soy ingeniero civil. Nada que ver una profesión con la otra, En pero otra de las cosas en las cuales no nos parecemos, en las las inteligencias que sacamos son diferentes. el, el hacernos muchas preguntas y ponernos a analizar las cosas en cada una de nuestras profesiones nos sirve mucho y bueno, y eso fue desde siempre trasladado a nuestra fe y a nuestra experiencia con Dios. Y bueno, y en esta característica de curiosidad,
otro punto que tenemos en común es nuestra vida de fe de alguna manera, nuestro camino de conocerlo y de acercarnos más a Dios, que de alguna forma fuimos compartiendo en la misma comunidad también y que estamos en el camino y en la búsqueda. Y en medio Y de todas estas grandes preguntas que nos hicimos, nos preguntamos, estas preguntontas, vamos, ¿y si hacemos un podcast? si hacemos un podcast, ¿Y sí, si tal hacemos un cual. podcast? Y acá estamos. Como dices, Ceci, por ahí los dos compartimos este camino de fe, pero que a su vez es distinto y que a su vez otra vez se encuentra en varios puntos. Yo recuerdo que empezó en los grupos de oración desde muy chiquita y yo en cero, yo recién más en la adolescencia, un poco más grande recién, me fui acercando, después compartimos mucho tiempo ya en los 20, hemos compartido mucho en los grupos y en la comunidad. Y ya ahora más de grande estamos los dos en búsqueda de un lugar o de un espacio que, que sea eso que estamos buscando, digamos. Y en ese contexto apareció esto. Esta necesidad de propia, como decía Pablo, de esta búsqueda personal y a la vez compartida entre nosotros, pero que también fuimos viendo en nuestros amigos, en nuestro entorno, en las personas, bueno, en mi caso, a las personas en las que acompaño, a la i- como una mirada a la iglesia en general o a los jóvenes dentro de la iglesia, como jóvenes dentro de la iglesia también. Entonces pensábamos, ¿por qué no hacer un podcast en donde verbalicemos y exterioricemos estas preguntas que nosotros nos hacemos acerca de la vida, acerca de la fe, acerca del camino, de la vocación, A de mí muchas otras me pasa cosas? mucho que, por ejemplo, yo en mi entorno laboral o de amistades y conocidos, me doy cuenta de que hay una búsqueda de algo o de que están viviendo en piloto automático y no saben cómo salir, por así decir. Y por ahí a mí no me sale por ahí, al que me conoce sabe que en un punto soy tímido y en un punto soy extrovertido, pero que hay ciertas cosas de que me cuesta romper esa barrera de ponerme a charlar de temas así más profundos. Y que por ahí justo este espacio sirve, digamos, y sirve como punta de lanza para arrancar esas conversaciones, digamos, o sea, sin terminar de ser una violencia para mí o para el otro, va a ser un tema de conversación, yo creo, estoy seguro, y que va a servir, digamos, para abrir esas charlas también, así que Y en este proceso de, ¿y si hacemos un podcast? Dijimos, y bueno, hacemos un podcast, ¿y cómo vamos a llamar a este podcast? ahí fue los nombres que aparecieron, no se imaginan. Y en medio de esa lluvia de ideas y cosas que fueron apareciendo y oraciones y aquí y allá, ¡pum!, apareció la palabra metanoia. Y la palabra proyecto metanoia, ¿por qué proyecto metanoia? ¿Qué metanoia? ¿Sí? Y metanoia significa cambio de mente y de corazón, esta transformación interior. Y nos pareció que iba acorde a todo este camino, este recorrido y esta búsqueda que estamos proponiendo, que estamos iniciando, porque esta metanoia no es algo instantáneo, no es algo mágico que se produzca de un día para el otro. Sino que es un proceso, un camino que va lento e incluso incómodo muchas veces, pero no se trata de llegar rápido, sino que de ir caminando siempre más profundo, pero con más verdad. Podríamos pensarlo con lo que en psicología se llama insight. Es este momento en el que te das cuenta, este momento en el que, ¡pum!, te cae la ficha. Entendés o descubrís algo que quizás estaba ahí o que quizás sabías, pero como no terminabas de entender, ¿viste? Como este proceso, el verdadero, este, cuando te hace el clic o el momento, como le dicen ahora, el momento en el que te cae la ficha y vos, había sido que era eso, ¿viste? Creo que es la mejor forma de definir a esta palabra metanoia, ese momento en el que como cuando se te pierde algo, como cuando estás buscando algo y lo estás buscando por todas partes y no lo encontrás y de repente viene otra persona y te dice, ¿y esto no era lo que estabas buscando? Y
y vos te das cuenta que estaba ahí enfrente tuyo, pero que te fue imposible verlo, no sé por qué, por un error de percepción, por un momento de ceguera, pero que por dentro es esta sensación de cómo no lo vi, cómo no me di cuenta. O sea, había algo que estaba ahí y que no estaba pudiendo entender, no estaba pudiendo darme cuenta, no estaba pudiendo ver. Y creo que realmente ese es como un poco el sentido profundo de esta invitación a la metanoia, al cambio interior, a la transformación interior. Proyecto Metanoia se entraña en una escena del Evangelio. Jesús se acerca a unos pescadores cansados que habían trabajado toda la noche y no pescaron nada. Tenían las redes vacías y estaban muy cansados. Y Jesús les dice algo totalmente ilógico. Remen mar adentro y echen las redes. No les promete resultados inmediatos ni les explica nada del plan, solo los invita a confiar e ir más allá de lo que ya conocen. Ese mar adentro no es solo un lugar físico, es una actitud interior, es salir de la orilla de lo seguro, de lo superficial, de lo automático y animarse a volver a intentar cuando hay cansancio, dudas, vacío, porque ahora sabemos que es Él quien lo pide y es el que acompaña esta nueva pesca. Proyecto Metanoia nace justamente de esta invitación a remar mar adentro, a volver a echar las redes. Creemos que muchos jóvenes como nosotros hoy viven esta misma experiencia, hacer, intentar, lograr y aún así sentir que algo falta. Preguntarse por el sentido, por Dios, por la vida, sin encontrar respuestas claras, como este de tirar las redes una y otra vez sin pescar nada, buscar y buscar y, y no encontrar el lugar correcto. Pensaba, ¿no? Bueno, mi pareja le gusta mucho la pesca y en esto de que le gusta mucho la pesca, han ido a ciertas excursiones de pesca en las que contratan un guía y los lleva al medio del río, en un lugar específico. Y yo cero pesca, no entiendo nada y tampoco es que me gusta mucho. Y él me contaba que los lleva a el guía que conoce tanto el río y que ya viene hace tantos años trabajando de eso, sabe específicamente en qué lugar del río llevarlos para pescar dorado, tal lugar del río llevarlos para pescar variada, tal lugar del río porque hay un pozo, porque hay acá, porque... Y yo digo, qué locura cómo estas personas que se dedican a esto, a los pescadores, ya entienden y conocen tanto el río que saben en dónde está la movida, podríamos decirlo, digamos. Como en esta experiencia, imagínense, yo pienso un poco en el contexto, Pedro, Andrés, eran pescadores de toda la vida, digamos, de pesca familiar, o sea que, Ellos eran los expertos en ese. claro, de alguna manera ellos la tenían clara de alguna forma. Y con todo eso, esa noche de pesca en la que Jesús se le encuentra al otro día, había sido tan fracasada, tan improductiva de alguna manera, porque no habían podido pescar nada cuando lo necesitaban, aún conociendo en donde estaban pescando, aún conociendo la zona, su área de competencia, podríamos decirlo. Y de alguna manera viene Jesús que realmente conoce en dónde está, en dónde hay que buscar. ¿Sí? Como hasta ellos que eran pescadores experimentados no lo sabían, se encontraron con esta frustración. Entonces realmente esta invitación a volver a remar mar adentro, en medio del cansancio, en medio de la frustración, como decía Pablito, porque sabemos que ahora es Él el quien lo pide y es Él el que acompaña en esta nueva pesca y sobre todo Él es el que sabe, digamos, en dónde hay que tirar las redes para sacar los peces gordos, en dónde hay que buscar para, para encontrar estas respuestas que estamos buscando, en dónde. Porque a veces el verdadero milagro no es la pesca en sí, sino animarse a remar una vez más y echar las redes. Porque ahora es su gracia la que nos acompaña.
Y este podcast busca ser este espacio para remar mar adentro, para hacernos preguntas honestas, para atravesar las crisis juntos y dejarnos transformar en el proceso. Metanoia significa cambio de mente y de corazón, y como les decía, no como un momento mágico, sino como este camino que se recorre paso a paso. Creemos que Dios no se encuentra solo en las certezas, sino también en la búsqueda, que no abandona en las crisis, sino que nos llama desde ahí. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, nos gustaría que nos acompañen en esta búsqueda, en este camino. Y que, como les decíamos, lejos de dar clases de algo, la idea es poder animarnos a preguntarnos, animarnos a dudar. Y no sé si vamos a dar respuestas, no sé si vamos a dar respuestas cerradas, capaz contar desde nuestra experiencia y desde nuestro limitado conocimiento las respuestas que fuimos encontrando en nuestro propio proceso o en experiencias de gente cercana, pero esta es la invitación. Gracias por acompañarnos en este primer paso. Esto fue Proyecto Metanoia, un espacio para ir más allá. Nos encontramos En el en el próximo próximo episodio. episodio. Chau, ¡Chao! chau.